Bueno, vamos a continuar con la cuarta y última parte de del grupo 15. Habíamos quedado en aluros y oxialuros del nitrógeno. Dentro de los aluros del nitrógeno tenemos un compuesto muy interesante que es el trifluoruro de nitrógeno. ¿Sí? Este trifluoruro de nitrógeno, que tiene además otros nombres, pero trifluoruro de nitrógeno es el nombre más conocido, es un gas inerte con una geometría molecular similar al amoníaco, pero a diferencia de él no es una base de Lewis. Este compuesto es singular. ¿En qué sentido? En primer lugar es incoloro, es tóxico, es inflamable, es inodoro y se lo usa como grabador en microelectrónica, ya que puede reaccionar con el silicio. Ahora, este compuesto, trifluoruro de nitrógeno, es un raro ejemplo de compuesto binario que no se puede preparar directamente por combinación de sus dos elementos. Es decir, yo no puedo enfrentar al flúor y al nitrógeno y obtener trifluoruro de nitrógeno. Entonces, para poder preparar este compuesto, lo que tengo que hacer es una reacción. Casi todos los demás elementos de la tabla periódica reaccionan de manera directa con el flúor, pero el nitrógeno no. El nitrógeno, recuerden ustedes que es un elemento que en su forma molecular y debido al triple enlace es muy estable. ¿Cómo se elabora entonces el trifluoruro? ¿Cómo se produce el trifluoruro de nitrógeno? Se hace por una electrólisis de una mezcla de fluoruro de amonio y fluoruro de hidrógeno a alta temperatura, es decir, son sólidos, una mezcla fundida. Una cosa interesante también que presenta este compuesto es que, a diferencia del amoníaco, no es una base porque los electrones desapareados o no enlazantes del nitrógeno están muy atraídos por el flúor. Por lo tanto, presenta un momento dipolar muy chiquito. El momento dipolar que presenta el trifluoruro de nitrógeno es 0,2 dBs, y si lo comparamos con el amoníaco, que era 1,47, es una diferencia muy grande. Y esto es porque los átomos de flúor son muy electronegativos. Es un oxidante, pero muy lento, o sea, desde el punto de vista cinético es muy lento. El otro compuesto que también tenemos escrito aquí en la transparencia es el tetrafluoruro de dinitrógeno. El tetrafluoruro de dinitrógeno, antes el difluoruro de dinitrógeno, que presenta una isomería cis trans, o sea, se puede presentar bajo dos formas isómeras, que son la cis, es esta, o la forma trans, ¿sí? Por supuesto que el estado de... Perdón, no el estado. El nitrógeno presenta una hibridación de tipo sp2. Si ustedes hacen la estructura de Lewis, se van a dar cuenta que este doble enlace solo puede ser posible si el nitrógeno tiene una hibridación sp2. Y ahora sí, disculpen, el tetrafluoruro de dinitrógeno o tetrafluorhidracina también, pero más fácil, tetrafluoruro de dinitrógeno. Este es un gas inorgánico, reactivo, incoloro. Es un químico muy peligroso.
que explota en presencia de materia orgánica, ¿sí? Y que se encuentra en equilibrio con el monómero, como ustedes pueden apreciar allí en la transparencia. Por otra parte, tenemos, además de los aluros del nitrógeno, tenemos los oxialuros. O sea, estos son aluros del nitrógeno y oxialuros del nitrógeno. Dentro de los oxialuros tenemos los de nitrosilo, ¿sí? Como por ejemplo, en los de fórmula general sería XNO, donde X puede ser reemplazado por fluoruro, bromuro o cloruro. Y son, bueno, compuestos bien conocidos. El nitrosilo es el catión NO con una carga positiva. Y los segundos oxialuros son los de nitrilo. Los aluros de nitrilo, en donde tienen, bueno, tenemos esta fórmula, y X puede ser reemplazado solo por flúor o solo por cloro, con estas estructuras resonantes para el compuesto, por ejemplo, en el caso del cloro. Vamos a pasar a la segunda diapositiva. Perdón, acá llegamos al fósforo. El fósforo es el segundo elemento del grupo. Su nombre deriva del griego, significa portador de luz. El fósforo se encuentra en forma de fosfatos. La primera síntesis fue realizada a través de la orina. Se lo encuentra en la naturaleza en forma de fosfatos, como la fosforita, que sería una mezcla de fosfato de calcio e hidróxido de calcio, como apatita, donde ustedes pueden ver que es una sal compuesta de fosfato de calcio y fluoruro y cloruro de calcio. Está presente en los huesos, en los dientes animales, y en la industria el fósforo se lo obtiene de esta manera. Aquí pueden ver, tenemos el fosfato de calcio, se lo calienta a 1300 grados centígrados en presencia de dióxido de silicio. Se obtiene el silicato de calcio y el óxido de fósforo correspondiente, que luego puede ser reducido por carbono a fósforo. El fósforo, la molécula de fósforo está integrada por 4 átomos. En este caso, el fósforo se llama fósforo blanco. Ahora enseguida vamos a ver por qué. Lo que quiero remarcar acá es que siempre recuerden que el carbono es un elemento reductor. ¿Por qué es reductor? Porque es capaz de tomar el oxígeno de los óxidos y generar monóxido o dióxido de carbono según las proporciones. Por eso se lo usa en las acerías para reducir el óxido férrico a hierro cero. ¿Sí? Bueno, en este caso se lo usa para reducir el óxido de fósforo a fósforo y se obtiene fósforo blanco. ¿Por qué llamamos fósforo blanco? Bueno, en química existe una característica llamada alotropía. La alotropía es la propiedad que tienen algunos elementos químicos de presentarse con distintas estructuras moleculares. Entonces, por ejemplo, en el caso del fósforo se presenta en 3 formas diferentes, que son alótropos, ¿sí? Estas son las más abundantes, pero hay más. El fósforo blanco, el fósforo negro y el fósforo rojo. ¿Sí? Esto es lo mismo que el caso del carbono. ¿Se acuerdan que el carbono se podía encontrar como diamante o como grafito según la estructura cristalina? Bueno, sus propiedades obviamente son completamente diferentes. Entonces tenemos el fósforo blanco, el fósforo negro y el fósforo rojo. Nosotros vamos a hacer hincapié
en estos dos, en el blanco y en el negro. El rojo tiene características intermedias. Bueno, entonces, recordando que esto se parece mucho a lo que nosotros vimos cuando vimos el carbono, ¿no es cierto? La especie de fósforo sub 4 tiene una forma tetraédrica, como pueden apreciar, donde los ángulos de enlace de la especie son de 60 grados. Estos ángulos se encuentran tensionados, por lo tanto, la molécula es muy reactiva. ¿Sí? La molécula es muy reactiva, es de color blanco amarillento. Cuando se les pone a la luz se torna amarillento, tiene bajos puntos de fusión y ebullición, pero lo importante es que cuando se pone en contacto con el aire, con el oxígeno del aire, reacciona violentamente y dando productos extremadamente venenosos, insolubles en agua, pero sí solubles en benceno, en sustancias orgánicas y en la grasa. Existen historias en donde en una universidad, que ahora no recuerdo cuál, un alumno se llevó una cantidad de fósforo blanco para hacer experimentos en su casa y se los colocó en el bolsillo. Bueno, cuando llegó afuera a la puerta, el fósforo se secó, inmediatamente ardió con el oxígeno del aire y como es soluble en la grasa, penetró en la piel, llegó al corazón y lo mató. Así que el fósforo blanco es muy reactivo y reacciona con el oxígeno. A diferencia del fósforo negro, que es una forma alotrópica muy estable del fósforo. Bueno, fue preparado por primera vez por un científico americano, y es muy parecido al grafito, ¿sí? Puede conducir la corriente eléctrica, pero no es muy reactivo. Los ángulos de enlace son de 99 grados y es ya les digo, ni siquiera arde a 400 grados centígrados, así que se supone que es muy inerte. El rojo, el fósforo rojo, tiene una propiedad intermedia en cuanto a la reactividad. Es más reactivo que el fósforo blanco, menos reactivo que el fósforo blanco, pero más que el rojo, ¿sí? Su uso más característico, si ustedes lo piensan, es en los fósforos, las cerillas, ¿sí? En las cerillas, en donde están mezclados con clorato de potasio, y cuando uno los raspa, eleva la temperatura, se produce la reacción y se genera el fuego en forma instantánea. Es una cosa muy importante. Entonces, nombramos 3 variedades alotrópicas, pero hay muchas más. El elemento, entonces le decía hoy, que ardía, el fósforo aquí, supongamos que sea el fósforo blanco, ¿no? En presencia de oxígeno para dar óxido y libera calor. Con halógenos da tri y pentahaluros. Y con azufre, obviamente, da sulfuros con distinta estequiometría. Con los metales del grupo 2, como el calcio, da fósforo de calcio. Y también hay que pensar que el fósforo es un agente reductor suave en función de la reacción redox que ustedes ven aquí. ¿Sí? En función de esta reacción redox podemos ver que el potencial de reducción es bajo, o sea que en realidad esta reacción tiende más a ocurrir en el sentido de producto a reactivo, ¿sí? De producto a reactivo. Entonces se oxida actuando como reductor.
Otra propiedad del fósforo que también le ocurre, que es común al cloro, creo que ya lo vamos a decir cuando llegue el momento, que es la de desproporcionar el medio alcalino. Cuando yo pongo fósforo en medio alcalino, representado aquí por los 3 oxidrilos y agua, me va a dar, yo paso de un estado de oxidación 0 a fosfina y ácido. Es decir, ¿cuál es el estado de oxidación de este compuesto? Si nosotros nos fijamos aquí, sería 4 cargas negativas, 2 positivas, me queda una negativa más acá, por lo tanto aquí tendríamos un más 3. Entonces, de 0 a más 3 y de 0 a menos 3. Por lo tanto, eso se denomina desproporción. El fósforo rojo es atacado por un ácido oxidante. Ustedes saben que el ácido nítrico es un ácido oxidante, ya les dije en una de las clases anteriores. Es oxidado a ácido fosfórico u ortofosfórico, dióxido de nitrógeno y agua. Y las fosfinas es un compuesto importante del fósforo, sería un hidruro de fósforo. Se puede preparar por hidrólisis del fosfuro. Entonces, ese fosfuro que habíamos visto hoy, que se formaba con los metales del grupo 2, cuando hidroliza en agua, ¿sí? Obviamente, el fosfuro, que es un compuesto iónico, se disocia y el anión fosfuro lo que va a hacer es actuar como una base, ¿sí? Como una base, y va a tomar protones generando fosfina e hidróxido de calcio. Bien, ¿cómo lograr los fosfuros? Uno de ellos ya lo vimos, que es por combinación directa de metales del grupo 1 o 2, o sea que ahora lo hacemos extensivo. Fosfuro de calcio, aquí está directamente, hacemos con óxido de calcio y fósforo, obtenemos el fosfuro de calcio más el óxido del fósforo. Y luego, obviamente, su hidrólisis da fosfina, como dijimos recién. Dentro del fósforo podemos hablar de óxidos y oxiácidos. El fósforo blanco, una de las variedades o uno de los alótropos del fósforo, reacciona con oxígeno, reacciona con óxidos y dependiendo la cantidad de oxígeno con la que reaccione, nos va a dar, y depende de la cantidad de agua con la que reaccione el óxido, aparte, nos va a dar distintos tipos de ácido. Entonces, los óxidos que podemos tener del fósforo, aquí, por ejemplo, tenemos 2 óxidos que se forman con cantidades distintas de oxígeno, con distinta proporción. El primero de ellos es el óxido fosforoso y el segundo es el óxido fosfórico, con un exceso de oxígeno. Ahora, ¿qué pasa? Si yo a estos óxidos le agrego agua, se me va a formar el ácido ortofosforoso o el ácido ortofosfórico, ¿sí? Bueno, esto es simplemente como es la estructura de Lewis del ácido fosfórico. Y recuerden que se trata siempre de un ácido débil triprótico. Si bien la primera constante ácida es la más grande, no deja de ser una constante de acidez baja. Bien, los haluros del fósforo, simplemente esta tabla del haluro de fósforo para comentar los estados de agregación,
sería interesante que veamos que todos ellos funden hasta el bromo, ¿sí? El fósforo, el bromuro, el cloruro y el fluoruro de fósforo con estado de oxidación más 3, ¿sí? Todos funden a temperatura ambiente. Ahora, cuando pasamos al ioduro de fósforo ya no, es un sólido a temperatura ambiente. Cuando pasamos al estado de oxidación más 5, ocurre lo mismo, tenemos estado gaseoso, pero ya cuando pasamos al compuesto de cloro, tenemos sólido. También quisiera destacar que las estructuras moleculares geométricas de las moléculas de estos compuestos son estructuras piramidales, ¿sí? Para los que tienen estado de oxidación o los que actúan con valencia 3, o sea, la fosfina sería igual que el amoníaco, ¿no? Una geometría de estructura piramidal, geometría molecular estoy hablando, y si actúan con estado de oxidación o con valencia 5, ¿sí? Estaríamos en presencia de moléculas con geometría molecular de bipirámide trigonal en ese caso. Arsénico, antimonio y bismuto son menos abundantes. Se los puede encontrar como sulfuros. El bismuto, al arsénico y al antimonio. El bismuto se puede encontrar en estado nativo. El sulfuro arsenioso tiene un nombre muy peculiar, que es el oro de los tontos, ya que se lo suele confundir, de hecho es muy parecido, a las pepitas de oro. O sea, es igual, tiene el mismo color, el mismo brillo, pero tiene distinta estructura cristalina totalmente. Se desgrana, bueno, pero tiene ese nombre, el oro de los tontos. Son estables al aire, pero arden al ser calentados. Estoy hablando del arsénico, los elementos, arsénico, antimonio y bismuto, y forman, al ser calentados al aire, los óxidos que corresponden. A alta temperatura se combinan con halógenos, azufres y algunos metales. No reaccionan con ácidos a menos que los ácidos sean oxidantes. Entonces, dijimos recién, reaccionan directamente con oxígeno. Aquí tenemos del arsénico la reacción del antimonio y la reacción del bismuto para dar los óxidos correspondientes. Tienen números compuestos con estado de oxidación menos 3. Para el arsénico le corresponde un compuesto que tendría la misma fórmula que la fosfina, pero que se llama arsina. Sería el hidruro de arsénico, ¿sí? Es un gas incoloro, es inestable a la temperatura y es venenoso. La arsina puede ser obtenida mediante una reacción muy típica, que es a partir de un haluro de arsénico 3, por ejemplo cloruro de arsénico 3, con zinc en medio clorhídrico. Entonces lo que ocurre aquí es que se produce la protonación y se me genera cloruro de zinc. Se genera cloruro de zinc. Entonces, aquí les voy a mostrar una reacción un poco más desdoblada, digamos. Fíjense, la primera reacción, el zinc con ácido clorhídrico, obviamente que va a dar cloruro de zinc más hidrógeno, porque el zinc tiene un potencial de reducción negativo y es, mientras que el par protón-hidrógeno tiene un potencial de reducción igual a 0.
en condiciones estándar, estamos hablando. Entonces, el zinc se oxida y el hidrógeno se reduce. Esta reacción está clara. Ahora, ¿qué pasa con este hidrógeno? Este hidrógeno reacciona con el ácido del arsénico, ¿sí?, para dar la arsina más agua. Y luego la arsina con calor da arsénico más 3 de hidrógeno. Esta reacción se conoce como test de Marsh y era utilizada para ver si existía arsénico en muestras de orina, en muestras biológicas. Bien, ya no se utiliza más, ahora hay otros métodos mucho más modernos. El hidruro que corresponde al antimonio se llama estivamina, y bismutina, el que corresponde al hidruro del bismuto. Es extremadamente inestable y se descompone en todos sus elementos a temperatura ambiente. Con esto terminamos con la cuarta parte y luego en el próximo video vamos a hablar del grupo 16, que está integrado por oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio, que es el grupo de los calcógenos.